Inicia. Muy buenos días, les damos la bienvenida al Instituto de Investigaciones Sociales para esta conferencia que pues es parte también de una serie de temas que hemos venido abordando en el Instituto de Investigaciones Sociales relacionados con la religión de una manera muy tangencial, con el género y la sexualidad. El día de hoy está con nosotros Patricio Simoneto de la Universidad Nacional de Quilmes y del CONICET, y también nos acompaña como comentarista el doctor Rodrigo Laguarda del Instituto Mora. Y el tema que nos convoca aquí el día de hoy es Pagar para ser hombre, una historia cultural del consumo de sexo en la Argentina del siglo XX. Antes de dar la palabra a Patricio, les voy a contar algunos datos de su destacada trayectoria académica para que puedan tener un contexto mucho más amplio de desde dónde está trabajando el tema de la conferencia del día de hoy. Patricio Simoneto es doctor en Ciencias Sociales y Humanas con orientación en Historia por la Universidad Nacional de Quilmes. Es autor de Entre la injuria y la revolución, el Frente de Liberación Homosexual en la Argentina 1967-1976 y también del Dinero no es todo, la compra y venta de sexo en la Argentina del siglo XX, el cual aún está en prensa, y también es autor de numerosos artículos académicos. Brindó conferencias en Brown University, The City University of New York y The New York University, entre otras instituciones. Sus temas de investigación se ocupan de la historia social y cultural de la sexualidad en América Latina y actualmente estudia las prácticas de encarnación transexuales y cisexuales durante el siglo XX. Muchísimas gracias, Patricio, y bienvenido al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Se escucha así? Está bien, para la grabación. Bueno, para comenzar, quiero agradecer a la doctora Karina Bárcenas y al Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM por la invitación y al doctor y amigo Rodrigo Laguarda por tomarse el tiempo de leer y comentar mi trabajo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos avances de un libro que saldrá a mediados del año próximo, cuyo título tentativo será, como dijo Karina, El dinero no es todo, la compra y la venta de sexo en la Argentina del siglo XX, en el que intentaré analizar, más allá de un pensamiento binario, las múltiples prácticas que involucraron el intercambio de sexo por dinero, interconectando escalas locales, regionales y globales durante el siglo XX en la Argentina. Quiero comenzar esta presentación con dos imágenes. En 1943, el aquel entonces coronel y ministro de guerra Juan Domingo Perón, y quien unos años más tarde sería uno de los presidentes más importantes de la República Argentina, elevó una carta al presidente de facto con la que adjuntaba decenas de quejas, memos e informes de cuerpos militares que desde 1937, año en que se abolió la prostitución reglamentada en la Argentina, para que se escuchara el pedido de resolver la magnitud de problemas fisiológicos que aqueja a las tropas, entre las que se destacaron el homosexualismo, el onanismo y la abstinencia sexual, como males que atentaban contra la disciplina militar. La segunda imagen. En 1954, Luis, un jornalero rural del partido de Mercedes, se presentó a la policía para denunciar el contagio de una enfermedad venérea. El menor de edad, que asistió a lo de la gorda Josefa para debutar, fue acompañado por el padre para declarar. Unas horas después de pagar 7 pesos para realizar el acto, mientras sus compañeros de trabajo lo esperaban en la puerta del rancho, sintió una molestia. La describió como una fuerte hinchazón y unos granos en la cabeza del bicho. Le relató al policía que no usaron forro, sino que lo hicieron a la criolla. Le echó solo un polvo. El joven afirmó sentirse avergonzado por lo que ocurría en sus genitales, y Ángel, el mayor del grupo de jornaleros que asistió a esa casa de 17 años, le dijo a la policía que no estuvo allí más del tiempo necesario para echarse un fierrazo, que no son ningún forro con el fusil. ¿Qué se puede decir de estas declaraciones? Algunas producidas en una comisaría o en un juzgado, otras en un importante despacho del gobierno. Siguiendo Red Farge, la pregunta que me voy a hacer y que quiero compartir con ustedes es ¿qué hizo brotar estas palabras? ¿O cómo se articularon? ¿Cómo formaron parte de aquella encarnación del ser varón frente a un otro, sea un policía o un funcionario del Estado? Por ello, quizá antes de empezar a compartir me gustaría compartir 2 o 3 reflexiones. Primero, una muy específica. Cuando la historiografía estudió los mercados sexuales, generalmente se enfocó en las mujeres.
en sus experiencias en los lupanares, las formas de control y la agencia que ellas involucraron en la venta de sexo. Los varones estaban allí, pero siempre como algo silencioso, a veces como anunciadores del tango, con escasas oportunidades. Su práctica y su forma de participar en la construcción de este mundo era analizada. Y mi pregunta es ¿por qué? Aunque las explicaciones podrían ser muchas, la más sencilla es que, como demostraré aquí, existieron múltiples discursos que sostuvieron que el pago por sexo era una actividad naturalmente complementaria de la sexualidad incontrolable de los varones, es decir, de su carácter impulsivo. Citando a Bourdieu, en tanto género no marcado, la fuerza del orden masculino reside en que prescinde de cualquier justificación, es decir, no hay nada de qué hablar cuando se trata de sus prácticas. Las dos imágenes que traje retrotraen justamente a dos situaciones en las que los varones hablaron desde ese lugar no marcado en defensa de su derecho de pagar por sexo como una emanación innata de su cuerpo. En segundo lugar, al igual que lo han hecho otros autores, mi trabajo en general forma parte de un argumento que es que la sexualidad o las sexualidades no constituyen un dato marginal de lo social, sino que por el contrario son síntomas en los que se articulan un conjunto de relaciones sociales que pueden darnos información valiosa tanto sobre la producción de subjetividades como sobre las tramas siempre cambiantes en la que la clase, el género, la edad y la raza se corporizan o se encarnan en instancias constitutivas de la vida social. Entonces, considero que pensar las prácticas, los sentidos y las mediaciones de la venta de sexo es un acceso a pensar históricamente situada la heterosexualidad como una configuración social que siempre se resiste al tiempo. Pero para ello, antes de profundizar en este argumento, me gustaría darles algunas coordenadas, sobre todo considerando que no todos tienen por qué saber cuál es la legislación que es el telón de fondo, ¿no?, de estas prácticas en Argentina. En 1875 Argentina reglamentó el sistema de burdeles patentados, que serían los burdeles, digamos, circunscriptos al Estado. En 1936 la ley de profilaxis social, que buscaba tratar las enfermedades venéreas, abolió este sistema. En 1944, como resultado de las protestas militares, el Estado permite la instalación de burdeles manejados por el mismo Estado en los cuarteles militares. En 1954 el gobierno de Juan Domingo Perón intentó volver a reglamentar la prostitución, algo que fue desbaratado en 1955 por el golpe militar. A partir de 1955 inicia un camino de punición, digamos, o sea, de exaltación del carácter punitivo de la ley, que va a tener un parate o que va a empezar a mermar a partir de 1984 con el regreso de democracia y con un decreto que vuelve la ley a su estado original, al estado de 1936, que es la legislación que hoy rige en Argentina, es abolicionista. Para abarcar este aspecto, que es la historia social y cultural del consumo por sexo o del pago por sexo, voy a enfocarme en 4 aspectos. Primero voy a pensar cómo fueron imaginados los clientes a través del tiempo. Segundo, en cómo los reclamos y los temores de los militares en torno a la abolición de la prostitución, como la carta que tengo acá atrás de Juan Domingo Perón, son un síntoma de estos sentidos, o cómo eran encarnados estos sentidos que estaban en circulación. Tercero voy a hablar de las prácticas, en particular de grupos de trabajadores, especialmente rurales, a mediados de siglo, para pensar con qué rituales ellos mediaron esta forma de pago. Y por último me voy a enfocar en los lenguajes con los que organizaron la experiencia de pagar por sexo, es decir, cómo ellos entendieron o con qué palabras definieron esta práctica. Bueno, en 1949, el dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, José Quevedo, afirmó en una conferencia que el pago por sexo era la expresión de las dificultades de los trabajadores para contraer matrimonio, dificultad causada por los bajos salarios, y precisó que ellos no podían evitar concurrir al burdel para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Para los líderes obreros era visible que el lugar de la prostitución en el levantamiento proletario era amplio. Durante el siglo XX, la prensa sindical interpeló a los afiliados para que dedicaran más tiempo a la organización obrera que al burdel. Un periódico, el Gremio de Confiteros, decía: ¿en dónde están vuestros intereses más sagrados? ¿En el café, en los prostíbulos, en las diversiones públicas o en el sindicato? El discurso del sindicalista peronista, estoy hablando de Quevedo, publicado como folletín y repartido en los lugares de trabajo, condensó representaciones del consumo sexual que excedieron a los trabajadores.
se correspondía con los discursos médicos dominantes que consideraban que la sexualidad masculina era por naturaleza incontrolable, irracional y pasional, por lo que debían tomarse medidas para garantizar su sano desarrollo. Entonces, el varón fue pretendido como un portador de un impulso a penetrar que tornaba su heterosexualidad frágil, por lo que ella debía vigilarse y en especial vigilancia merecía la sexualidad de los trabajadores por considerársela más inestable. De principio, imperó al mismo tiempo cuestionado por voces marginales que lo encontraron problemático, ¿no? Como el feminismo y el anarquismo. Paradójicamente, las representaciones sobre el pago del sexo que circularon y proliferaron en la época articularon imágenes ambivalentes. Algunas eran celebratorias del acto, en cuanto lo entendían como una emanación de su biología, y otras se mostraban preocupadas por regular las acciones de este cuerpo. Esta situación se expresó quizás en estos cambios de legislaciones que yo les venía comentando, que intentaron negociar en qué condiciones iba a ser este derecho de pagar por sexo. La multiplicación del discurso sobre el pago por sexo se insertó en un contexto en el que aumentó la oferta privada de productos que prometían salvaguardar la virilidad de los consumidores, sobre todo a partir de la década del 30. Era el síntoma de una preocupación social profunda en torno a la masculinidad como centro de la nación, en particular como centro de reproducción y población de la nación argentina. Por ejemplo, en la revista Caras y Caretas, que era una revista de circulación masiva en la primera mitad del siglo XX, se ofertaron productos para reducir los nervios masculinos que generaban peleas de pareja, libros de divulgación científica para aprender a ser viriles, productos para desempeñarse como buenos padres de familia, fajas para sostener una postura corporal viril, aceites preparados con hormonas animales que prometían exaltar la capacidad sexual del varón y así atenuar los males como la impotencia, entre otros. Publicaciones especializadas de medicina legal y criminología entendían a la compra de sexo como una respuesta del hambre sexual de los varones. Afirmaron que era una actitud visible entre la prole, pero también lamentaron que la alta sociedad tuviera que satisfacerse con mujeres que no pertenecían a su clase. Entre comillas, cito, carentes de inteligencia y con bajas aptitudes psíquicas. Los manuales de sexología de la época definían la prostitución entonces como un complemento natural al deseo urgente de eyacular del varón, una necesidad fisiológica que lo transformaba en un consumidor nato. Especialistas y funcionarios se interesaron especialmente en el consumo de los trabajadores, inspirados en las vertientes del reformismo social, sea de clave eugenésica o poblacionista, ampliaron su interés por regular las posibles consecuencias del apetito sexual de los sectores populares. Así, desde la década de 1920, como se observa en los debates parlamentarios sobre la prostitución, la élite depositó en las bajas condiciones de vida de los trabajadores los signos del declive del amor y la moral burguesa y temieron que el mismo dañara las capacidades productivas y reproductivas de la patria. Fue recién en la década de 1970 que los organismos públicos internacionales se ocuparon particularmente de los consumidores de servicios sexuales. Pedro Baliña, que era un médico y especialista local, uno de los redactores de la ley que abolió la prostitución, se hizo eco entonces de las organizaciones de Naciones Unidas al sugerir políticas que atacaran la demanda de prostitución, es decir, que el Estado buscara reducir el consumo como una forma de atacar la prostitución o abolirla. Esto implicaba buscar métodos educativos para que los hombres domaran su impulso sexual en aquel momento considerado irremediable. En suma, el consumo sexual fue imaginado por galenos y por sindicalistas como la emanación natural de la sexualidad masculina entre que los trabajadores tuvieron un lugar privilegiado. Entonces ahora me gustaría profundizar en algunos actores, entre los que elegí en particular los militares y los trabajadores. Con este telón de fondo, imagínense que desmantelar un sistema legal de prostitución reglamentada que duró 61 años no fue fácil ni fue de un día para el otro. Desde 1937, los militares que ocupaban la Patagonia argentina se rebelaron contra la legislación, ¿no? En 1937, el cirujano militar Guillermo Russo escribió una carta para advertir que sería imposible prohibir el oficio más antiguo del mundo y que con la nueva ley crecería la prostitución clandestina y el proxenetismo, y reclamó que se instalen casas de tolerancia, como lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial el ejército americano, francés y británico durante la batalla. Estas cartas se insertaban, a mi lectura, en un entramado político institucional que facilitó la circulación e influencia. Además de Juan Domingo Perón, participaban el coronel Ángel Solari, fundador de la agrupación Patagonia y el primer gobernador militar de Comodoro Rivadavia, Luis César Perlinger, ministro del Interior en 1943,
entre otros, la lista es muy larga. Las cartas, expedientes y notas de carácter secreto escritas por militares, galenos y funcionarios conformaban así un espacio de sociabilidad masculina en el que se habilitaron enunciados, pedidos y demandas que difícilmente brotaran en otro contexto. Contexto. Iteración escrita con la que las jerarquías militares participaban así en un ritual performativo en la definición de las fronteras de la masculinidad. La elaboración de documentos en un contexto secreto permitió así la circulación de premisas compartidas sobre el cuerpo del varón como portador del sexo controlable y definió interlocutores válidos entre los que se explicaron dos tópicos en general. Por un lado, el estratégico, la preocupación por la calidad y la cantidad de la población como una demanda de la nación, y se desplegaron, por otro lado, mecanismos de solidaridad entre congéneros, ¿no? Entre varones. Se insertaba, además en esta, como decía recientemente, en esta preocupación que es muy de la década del 30 y 40 en Argentina sobre cómo vamos a ocupar un territorio imaginado como vacío, o sea, un país enorme con poca o con población muy concentrada en una ciudad, y se depositaba en la capacidad del varón en este rol activo de reproducir toda la tarea, digamos. Entonces, como decía, estas cartas se centraron especialmente en 4 problemas que consideraban que podían dañar el estatuto viril que marcaba a los soldados rasos, ¿no? Por un lado, las enfermedades venéreas, que era una preocupación a nivel global, sobre todo a mediados del siglo XX, la homosexualidad, la abstinencia sexual y el onanismo/masturbación. Por considerar que estas prácticas alteraban la disciplina militar en los lugares de entrenamiento, ¿no? Su escritura yo considero que era porosa y por lo tanto traducía conceptos y preocupaciones en particular del campo médico. Creían que estos factores terminarían por destruir la disciplina de los varones, por lo que en estas cartas tendieron a presentar a esta política, la política de la abolición de la prostitución, como una acción prohibicionista que restringía su derecho a pagar por sexo. El coronel Perlinger, por ejemplo, criticó con sorna una normativa que creía no podía suplir las necesidades bestiales de los hombres con charlas y videos de educación sexual, en 1941. Algunos hablaron de la política de prohibición de la prostitución, que restringía las posibilidades normales de la expansión sexual de la juventud y despertaba patologías perversas. Entonces, considero que fue en la misma interpretación de la ley que ellos hicieron carne, o que terminaron dándole vida a la normativa. El coronel Ángel Solari la definió como la ley que prohíbe la prostitución y que en vez de ser beneficiosa agravó y creó nuevos problemas. A tal punto consideraron perniciosa esta ley que justificaron con la prohibición actos de violación masiva en poblados rurales y con este tipo de práctica amenazaron al poder central. Bueno, tienen que reformar la ley si no quieren que esto siga pasando porque no podemos acceder a pagar por sexo de una forma normal. En 1944, como les contaba al principio, lograron que el Estado diera lugar a sus demandas y una vez obtenido comenzaron a desplegar distintos proyectos sobre cómo serían estos burdeles. Estos burdeles tenían que estar clasificados por el estado, digamos, del miembro del ejército, es decir, diferenciar jerarquías de miembros rasos. Tenían que tener un espacio para que las mujeres fueran controladas por médicos o se observara su estado de salud y las mujeres no podían salir del carácter militar, exceptuando un día a la semana bajo control o tutela militar. A pesar de que estos proyectos sería difícil comprobar cuántos fueron aplicados y cuántos no, sí tengo están los expedientes. Sí se encontraron denuncias posteriores en el Congreso de la Nación en 1965 sobre que una vez que abolidos estos burdeles seguían funcionando, sobre todo en San Luis y en la Patagonia, y entrevisté a algunos soldados que asistieron a los burdeles, así que fue una política bastante extendida, que lo novedoso sería que el Estado tenía burdeles propios, digamos, eso sería lo interesante. Pero más allá de los círculos militares, a mí me interesa pensar cómo podemos abarcar el entretenimiento de pagar por sexo entre los sectores populares, es decir, los rituales y los lenguajes con los que considero yo esta práctica formó parte de la formación de las culturas obreras masculinas. Para los trabajadores rurales urbanos, el pago por sexo también, como decía, era un elemento clave en la construcción de sus culturas de clase.
La sociedad masculina transcurría en barrios, clubes, bares, que actuaron como soporte de una camaradería que superaba la afiliación laboral, ¿no? Su mundo social se gestaba así entre el trabajo, los enfrentamientos a puñetazos, los juegos, la comida, la bebida y las mujeres, incluidas como un objeto de conversación. En estos espacios y mediante estas charlas, los varones definían cómo participarían de manera conjunta, pero no simultánea, en el ritual viril de pagar por sexo. Frente a la Inquisición policial, es decir, cuando estos varones fueron convocados como testigos en causas iniciadas por la violación de la ley de profilaxis social, los varones desplegaron distintos argumentos para descubrir un hecho que consideraban natural. Y ahí sí, digamos, es como yo me acerqué a estas prácticas, ¿no? A través de los expedientes judiciales. Justamente, algo que parece escapar al tiempo, que tenemos, como es el pago por sexo, creo yo, se inserta en temporalidades específicas. No era lo mismo pagar por sexo en ciudades pequeñas, donde las oportunidades de entretenimiento que se ofrecían eran limitadas, que pagar por sexo en Mar del Plata, donde el consumo y el ocio era mucho más grande. Aunque aquí no tengo tiempo de desarrollar este aspecto, en mi libro explico cómo distintas condiciones como la edad, el tipo de empleo, pero también el estado civil, definieron las fronteras posibles para un varón en un espacio físico determinado, mediados por sus propias comunidades y el control en el que podían ejercer la compra de servicios sexuales. Para llegar a pagar por sexo, en general estos varones dependieron de mediadores, amigos, conocidos, muchas veces taxistas, que los llevaban a los sitios donde estaban estas mujeres. Si uno piensa en el universo de análisis, que es la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las zonas rurales, estas mujeres se movían muchísimo y seguían generalmente los ciclos de cosecha, por lo que estos informantes claves eran centrales. Efectivamente, el vínculo entre quien compraba y vendía tampoco era homogéneo. Si pensamos que la ley no estaba reglamentando, sino que estaba liberando, la relación de compra y venta era definida en una informalidad de prácticas y pactos que eran siempre nuevos, implicaban una negociación sobre cuánto se pagaría, cuánto tiempo se dedicaría y qué tipo de servicio. Así, por ejemplo, Marina, que era una mujer que vivía en las periferias de Mar del Plata, en la zona rural, decidió, por ejemplo, no tener sexo con Norberto, que él venía con 4 amigos, porque le parecía feo, no le agradaba su aspecto. Y aunque él se enojó muchísimo e intentó abonar el servicio, el joven se indignó con la muchacha porque consideraba que no la dejó poseer sexualmente, justamente porque era su derecho. Lo interesante de este hecho era por qué esta consternación, ¿no? Una de mis preguntas quizás para pensar era por qué esta situación lo interpelaba su masculinidad frente a otros pares, ¿no? Que eran estos amigos que lo acompañaban a pagar por sexo. Y frente a la policía, a la cual le tuvo que explicar por qué fue el escándalo que terminó en la detención. Y justamente la noción de la sexualidad masculina, entendida como incontrolable, legitimaba las prácticas de consumo sexual, también a su vez, considero, regulaba un deber, digamos, ser corporal. El rechazo o la aprobación, tal vez, eran temas de conversación entre varones a posteriori de estos actos de comprar, en los que se organizaba en cada una de estas conversaciones las nociones de masculinidad y se mesuraba entre pares estos grados de virilidad. Algo particular del pago por sexo era el carácter grupal, pero no simultáneo. Es algo que me sorprendió muchísimo mirando las causas. Todos los varones que iban o que terminaban detenidos, todos iban a comprar acompañados con sus amigos. El ir con amigos de putas, como algún testigo definió, fue una práctica extendida en la que se ponían en juego no solo un vínculo de placer con la mujer, sino también una escenificación frente a los otros. Por ejemplo, en un caso en el que un grupo de albañiles decide domesticar su espacio de trabajo trayendo unas muchachas para divertirse, en sus relatos es factible leer nociones cruzadas, a veces celebratorias, otras de sorna, es decir, desestimando al otro, en las que se pusieron en juego sobre todo elementos generacionales. Es decir, el varón más grande habla sobre cómo es ese vínculo del varón más chico con estas chicas. Buscar con amigos, digamos, para cambiar dinero por sexo, era entonces un acto con una densidad simbólica, en el que se ponían en juego rituales eróticos y en los que los involucrados, en mi trabajo considero, revalidaban o validaban frente a otros su virilidad. Decidir pagar por sexo entre un grupo de amigos implicaba hablar entre pares, rastrear información, compartir el cuerpo de una misma mujer, aunque no en forma no simultánea, posiblemente a veces sí, y esto generaba ciertas condiciones materiales, como esperar afuera de una habitación mientras la
mientras el camarada fornicaba, intentaba intercambiar narrativas sobre el acto sexual a posteriori. Entonces en estas situaciones desordenadas, pero eficientes, se consolidaba una interpretación de qué era lo masculino. Esto no implica de ninguna manera que la experiencia de los subalternos o de los sectores populares o de los trabajadores del pago por sexo fuera ni armoniosa ni ordenada. Compartir una mujer en forma no simultánea originaba tanto amistad como conflicto. Muchas veces la pelea por el deseo, por el objeto deseado, terminaba en una pelea en la que también se definía, ¿no?, cuál era la mesura del varón frente al otro. Entonces, en este sentido es que me gusta pensar el pago por sexo, o creo que sería una herramienta interesante pensar, por un lado como un elemento que produce un código vertical, o sea, una negociación con las mujeres, como en el caso de Marina, negociando con quién atiende y a quién no, pero por el otro lado un código horizontal, en el que hay una noción común compartida, en el que se habla de la visita y se piensa. Esta conversación horizontal tenía muchos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los que más me interesa, es cuánto tiempo se dedicaba al acto sexual. Es regular en los testimonios de los varones que ellos registren o intenten exaltar cuántos minutos o cuántas horas dedicaban a fornicar. Entonces, entre los testimonios se ve que cada uno intenta agregar, yo estuve 20 minutos, yo estuve una hora, etcétera, etcétera. Entonces, así, por ejemplo, un pescador de 19 años, Pedro, de Mar del Plata, dice: asistí a un hotel en el que permanecí con Catalina 3 horas y en las cuales mantuvo relaciones carnales varias veces. Entonces, este testimonio, que parece suelto, cuando uno empieza a cruzar la cantidad de testimonios, es bastante reiterado. Asimismo, más allá de las prácticas y los símbolos puestos en juegos, he considerado la necesidad de observar los vínculos entre la demanda regional o local del pago por sexo y la configuración de la oferta. Es decir, hay diferentes formas de comprar sexo en función de cómo está dispuesto cada territorio. Así, por ejemplo, cerca de 1970 se popularizó un tipo de oferta llamada ruteras, o definida como las ruteras por la policía. Es decir, aquellas mujeres que se movían por las rutas argentinas subiéndose a camiones y acompañando esta forma particular de trabajo que eran los camioneros. Por un lado tenía que ver con la consolidación de las rutas que interconectaban Buenos Aires con otros países limítrofes y las exportaciones argentinas en torno a eso, pero también con la formación de un empleo que tenía un alto salario y que tenía una capacidad de compra bastante grande. Para dar un ejemplo, según el convenio laboral de 1970 de los camioneros, con el jornal de una semana podían pagar 2 o hasta 3 servicios sexuales y les sobraba suficiente para comer, alojarse y vestir. Entonces es muy reiterado, o sea, empieza a crecer esta demanda, y lo que creo que demuestra, nos da una clave, es cómo pensar esta relación situada, ¿no?, en contextos específicos y en espacios concretos. Y además, la ritualidad de demandar servicio sexual demarcaba las permanencias y cambios en las propias trayectorias de los varones. Así, por ejemplo, Luis, un jornalero de 16 años que asistió a Mercedes, otro que asistió al domicilio de Josefa, que era una chica muy popular en Mercedes, recomendado por sus compañeros de trabajo, fue ahí para debutar. Luego el resto de sus compañeros abonó el mismo servicio. Fue el que pasó primero, ¿no? Y hubo como una fiesta en torno a esa situación. El uso del verbo debutar designaba el paso por un nudo dramático inaugural. De hecho, debutar en la lengua española está asociado a lo teatral, ¿no? Que considero que era constitutivo de la performance masculina entre el paso de un joven al ser adulto. Era en general el término con el que se describía, y a veces todavía se describe, un nuevo rol y el ingreso al universo de sus congéneres como pares. Entonces la reciprocidad con los varones mayores en ámbitos de trabajo era una de las formas con las que la sexualidad del joven era mesurada, su paso neófito de un mundo vasallo al de los hombres con mayúscula, proceso en el cual la pérdida de la virginidad constituía un punto de inflexión biográfico. En el paso del vasallaje se hacía una nueva relación en la comunidad de varones con una carga ficcional en la que las bromas y las narrativas cargaban el sentido de este despliegue sexual. La adquisición de la virilidad del cuerpo dependía de la articulación de rituales grupales masculinos, lo repito un poco, pero es un poco el nudo de mi investigación. Entonces, en particular estos varones intentan durante estas prácticas
durante estos rituales valerse de distintas prácticas para negociar cómo van a adquirir estos dones regulados por otros varones, ¿no? Así, por ejemplo, los sexólogos de los hospitales públicos registran en algunas noticias prácticas comunes, como por ejemplo la masturbación en grupo, como a su vez actos de violencia o de sorna en la que un varón intenta penetrar a otro, y así se van definiendo nuestras fronteras grupales. En este sentido, quizás uno de los relatos más fuertes o más intensos sobre esto sea la clásica novela Nanina, que relata la vida de un joven proletario del centro norte de la provincia de Buenos Aires en la década del 60, en el que sus compañeros hacen una fiesta cuando descubren que su compañero tiene ladilla, digamos, una enfermedad venérea, y eso sería el síntoma de que por primera vez tuvo una relación sexual, y esto genera todo un revuelo en la fábrica. Otro ejemplo de la centralidad del pago por sexo para debutar lo encontré en 1968, cuando un chico queda detenido en una comisaría porque viene muy emocionado porque se enteró en el bar que había llegado una chica, un pueblito de 600 personas, y que era su posibilidad de debutar. Entonces sale corriendo, era mesero, y se choca lamentablemente con la redada policial y termina detenido, obligado a dar testimonio, y bueno, tiene que contar que él estaba emocionado porque quería tener su primera relación sexual y esa era la oportunidad. Efectivamente, esta no era la única forma en la que un cuerpo de un varón era contemplado. También lo eran las riñas, ¿no? Estas causas judiciales generalmente están ligadas a causas de lesiones leves, como se llama en la jerga judicial, que son causas en las que generalmente varones que tomaron un poco de más en algún burdel o en algún bar se agarran o se trenzan, muchas veces por disputar su honor en torno a quién es más hombre o más varón. Por último, y esto es el último aspecto que me gustaría abordar, me preguntaba de dónde surge esta complicidad masculina, o en qué se sustenta o cómo se trama esta complicidad masculina, si no es a partir de un registro común, un lenguaje en torno al cual se ordena o se narra esta experiencia. Esta experiencia que ocurre, ¿no?, entre reunidas entre los espacios del ocio, del descanso, en los que los varones generalmente hablan de deportes, eso aparece en sus testimonios, hablan sobre problemas de trabajo o bromas, pero sobre todo hablan de mujeres, ¿no?, y de sus conquistas sexuales. Hablar del objeto gravitacional de su deseo, es decir, el sexo opuesto como heterosexuales, actuaba como una reificación de la heterosexualidad frente a un otro y revalidaba este estatus de varón que está todo el tiempo siendo negociado, que aparece todo el tiempo en negociación. Que pudiesen hablar entre ellos para encontrar a quién les vendiera sexo también indica que la temática formaba parte de un repertorio de locuciones posibles. Es decir, que uno le pregunta a un taxista ¿dónde puedo conseguir una prostituta?, nos habla, o considero que nos puede dar una idea de cuáles eran las posibilidades de hablar entre pares. Y a su vez, ser varón implicaba un saber en los que se hundía por un lado una forma de usar el cuerpo, pero también de hablar del cuerpo, una gestualidad, un contenido de esas narraciones en el que terminaba, ¿no?, de definirse estas fronteras. La seguridad con la que los varones hablaron en público e interpretaron a algunas mujeres fue parte de esta performance. Por ejemplo, yo les voy dando como ejemplos para que vean más o menos dónde saco estas ideas. En 1940, Carlos y Agustín, de 35 y 20 años, declararon estar hablando en su auto sobre cosas de hombres, así las llamaron, cuando vieron pasar a dos chicas que, reconocieron ellos, se dedicaban a la mala vida. Esta es una narración constante. Carlos dijo que los piropos que les dirigieron, es decir, les invitaron a gritar cosas en la calle, no les desagradaban a las mismas, por los que rápidamente confirmaron que eran mujeres de la vida, como normalmente se llamaba a las prostitutas en las causas judiciales, y las invitaban a subir el coche. Pero más allá de la charla entre pares, el testimonio fue también un escenario justamente de esta personificación. Cuando fueron apelados por agencias judiciales o por la policía frente a funcionarios que eran varones, los clientes desplegaron metáforas particulares para definir su propio cuerpo, ¿no? Entonces la presentación de su masculinidad fue negociada en parte con los dispositivos legales, articulando un lenguaje dramático con el que encarnaron esta corporalidad. La presencia de varones de un lado y del otro del interrogatorio, en la comisaría o frente al juez, en el que se articulaban posiciones de estatus y clases, es decir, no es lo mismo ser un funcionario judicial que ser un jornalero rural, compuso un escenario en el que se desplegaron o se dieron estos
estos lenguajes androcéntricos marcados, atravesados por la clase. Una terminología siempre específica, fritada por el discurso judicial y sus traducciones, pero que en algunas oportunidades desbordó la pretensión aséptica positivista de la narrativa del derecho. Por ejemplo, cuando aparecían términos como una mujer para clavar, mi bicho, poseer sexualmente, echar un polvo, darle un ferrazo, darle ningún forro con el fusil, hacerle a la criolla, etcétera, etcétera, etcétera. Son infinitas las declaraciones. No obstante, los relatos de los varones frente a la justicia no permiten contrastar del todo las nociones dominantes y plebeyas de esta masculinidad. Es decir, que era una preocupación que yo tenía y que habría que preguntarse, porque generalmente los varones que eran llamados a declarar eran trabajadores rurales, o, digamos, los patrones o dueños de estancia no eran llamados por la policía porque esto podía ocasionar problemas con las patronas, ¿no? Entonces esto no pasaba, entonces siempre aparecen más estas narraciones. Pero sí, lo que podemos pensar es que en estas narraciones aparecen nociones transversales sobre lo masculino y lo femenino ligado a la sexualidad. Al igual que los militares, también estos varones muchas veces reclamaron por su derecho a pagar por sexo, muchas veces mediados por la justicia. Por ejemplo, cuando se presentaron a comisarías a denunciar la violación de un artículo que se llama 202 del Código Penal, que lo que pena es el contagio de una enfermedad venérea sabiendo que uno la posee, ¿no? Entonces, muchos varones que se contagiaban de enfermedades iban a la policía y reclamaban que esta mujer les restituyera algún tipo de justicia por haberles contagiado hemorragia o sífilis. Y en particular en estas causas, emerge o prolifera un lenguaje ligado a los actos sexuales porque es lo que tienen que demostrar, ¿no? Entonces, el lenguaje masculino de los varones apeló a su cuerpo como metonimia de la virilidad. En sus testimonios usaron metáforas agrupadas en dos referentes, su pene y la mujer. Estas dos se articularon en una narrativa que resaltaba las capacidades activas de los cuerpos y la virulencia que estos afectaban el acto. Es decir, cómo tenían el acto sexual, ellos siempre eran los penetradores, la agarré, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas metáforas formaron parte de lo que considero yo una cultura plebeya transversal que colocó la genitalidad como centro de la sexualidad y como sinónima de su capacidad de penetrar al otro, como demostraron otros historiadores como Pablo Ben. Las metáforas con las que los varones eligieron hablar de sus genitales tendieron a presentarlos como instrumentos violentos y salvajes. La referencia a un dominio de la naturaleza reforzaba el imaginario de la ingobernabilidad de su impulso sexual. La falta de uso de profilácticos, cuando hablaban de hacerlo a la criolla, era destacada como la alusión a una virilidad naturalmente descuidada e irracional. Esta referencia se asociaba con la cercanía del mundo agrícola, según lo miraba La Nación, refería a lo natural y por lo tanto a lo bestial, violento. La enunciación bélica del pene, o sea, hablar del pene como un arma, como un fusil, como aquel que no tenía protección para penetrar a la mujer, y la exaltación de aquella falta contenían una fuerte carga subtextual. Era la inquietud por la salud era propia de la delicadeza femenina y no de una virilidad instintiva, carente de raciocinio, en la que el contagio de enfermedades venéreas o el embarazo no tenían lugar. El placer del contacto piel con piel reforzaba el imaginario violento de la naturaleza, incuestionable de su masculinidad como el centro del placer, como también su incapacidad de tomarse el tiempo para colocarse un profiláctico. Entonces aquella pequeña incisión y su enunciación eran la apoteosis de un ser viril, el que afirmaba que en la intimidad era el varón quien decidía sobre la necesidad o no de aquella práctica sanitaria. La reivindicación de aquel acto como decisivo de su virulencia masculina era motivada entonces por una sexualidad anclada en una imaginación androcéntrica. Como dije anteriormente, los clientes explicaron a la policía sus acciones con imperativos violentos. Eligieron verbos que los tornaban centros activos del acto sexual. Eran situaciones en las que ellos ejercían su derecho biológico como varones, las que también llevaban el control. Solo lo perdían cuando lidiaban con situaciones de dominio femenino como el cuidado. Muchos de los testigos se mostraron enfadados porque la mujer solo le limpiaba con un trapo y alcohol, que para ellos no los higienizaba como era debido, y eso lo constituía, digamos, en el delito como responsabilidad femenina. Entonces la razón no era compatible con el gran signo fálico en torno al cual parecían capturados, ni podía mostrarse en momentos privados cuando se creían incapaces de poner mesura a su sexualidad desbordante. Entonces me gustaría proponer quizás 3 reflexiones finales en torno a esto, ¿no? Estos lenguajes, rituales, formas de demandar del pedido por sexo, o formas de imaginar a los consumidores de sexo, que creo que son
útiles más allá de mi trabajo para pensar la historia de la sexualidad en América Latina del siglo XX. Por un lado, creo que nos debemos una profusa autoindagación como investigadores de por qué, sobre todo los historiadores, les es tan difícil descifrar los códigos masculinos que impregnan los documentos. Digo, en cuanto a nuestro vicio de buscar rupturas y la incapacidad de ver cómo se construye cotidianamente la continuidad, cómo se modula y se imagina la vida diaria, resulta al fin y al cabo un antifaz o una incapacidad de ver. O peor aún, y siendo más acusatorios a nosotros mismos, ¿cuánto de nuestro vínculo con nuestro propio objeto de estudio debemos objetivar para detectar aquellas pequeñas complicidades que hacen que ciertos testimonios nos resulten irrelevantes, que nuestros ojos vayan siempre a aquellas prácticas supuestamente fuera de la norma cuando son femeninas o son disidentes? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y sido interpelados con la aparente verdad incuestionable de que la sexualidad masculina es incontrolable y que por lo tanto no somos capaces de analizarlo, es atemporal? Me pregunto en ese sentido cuánto de ese principio, que es para mí generador de prácticas múltiples y que parece siempre agazapado, nos está cruzando a nosotros mismos como investigadores y nos impide avanzar en ese sentido, en darle temporalidad, en situarlo. Por otro lado, aunque no creo que nuestra labor tenga un impacto relevante como nos gustaría muchas veces que lo tuviera, creo que desmontar estas configuraciones es relevante no solo para el campo académico. ¿Cuánto podemos explicarnos hoy de la historia de las masculinidades desmontando este principio regulador y regulado para pensar lo que está pasando? Y en este sentido me preguntaba cuánto de estos nuevos movimientos sociales de ultraderecha que estamos viendo interpretan mejor estos procesos de jerarquización y saben interpretarlo muchas veces con mayor profundidad y agudeza que los discursos que producimos de las ciencias sociales. En ese sentido me preguntaba si somos carentes de talento para avanzar en ese sentido. Y en suma, me interesa pensar, sea por los lenguajes, por las prácticas o los rituales, cómo la masculinidad es una condición que se encarna articulando e interconectando las dimensiones más variadas de la vida social. Mi atención sobre los clientes, sobre el acto de pagar por sexo, no tiene solo la intención de remarcar un espacio vacante en la historiografía, sino por lo contrario, destacar cómo una configuración tan visible, pero a la vez imperceptible, persiste y se reproduce a través del tiempo y cómo involucra actores variados en contextos concretos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Patricio por esta excelente conferencia. Seguramente ustedes, al igual que yo, ya tienen sus preguntas para en un momento más poder iniciar el diálogo con él. Pero antes de esto voy a dar la palabra al doctor Rodrigo Laguarda, quien, como les comentaba inicialmente, es nuestro comentarista invitado. Igualmente les voy a platicar algunos datos de su trayectoria académica para que ustedes puedan conocerlo un poquito más. Él es profesor investigador del Instituto Mora, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestro y doctor en Antropología por el CIESAS. Realizó una estancia postdoctoral en el CEICH de la UNAM y ha publicado diversos trabajos en revistas y libros especializados. 3 libros son de su autoría: Ser gay en la Ciudad de México, Lucha de representaciones y apropiación de una identidad, 1968-1982, La calle de Amberes, Gay Street de la Ciudad de México, y De Sur a Norte, Chilangos Gays en Toronto. Actualmente imparte los cursos Historiografía Contemporánea, Teoría de la Historia y Teoría Antropológica en los posgrados del Instituto Mora y forma parte del Seminario Permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente en México. También coordina el Seminario de Estudios sobre Identidades miradas desde la Antropología y la Historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo, e igualmente bienvenido al Instituto de Investigaciones Sociales. Muchísimas gracias. ¿Ahí estoy bien? ¿Sí? ¿No estoy demasiado cerca? Ok. Como preámbulo, si me vieron apuntando muchas cosas en las tarjetitas, es que hoy me siento así como particularmente inspirado por la compañía y el lugar. Pero no es que no traiga mi rollito escrito, porque como los que me conocen saben, yo sin rollito no funciono. Bueno, pues en primer lugar agradezco a Karina Bárcenas,
al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y a Patricio Simoneto por invitarme a comentar esta conferencia que, al hablarnos de un libro que será publicado el próximo año, despierta el deseo de leerlo para asomarnos en forma más detallada a lo que su autor ha expuesto de manera muy interesante en este espacio. No quiero ser injusto y preguntar cosas que estarán en el libro, aunque quizá lo haga sin proponérmelo. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que celebro que este instituto y la UNAM sigan abriendo espacios para los jóvenes investigadores, para que continúen con su formación en tiempos inciertos, para quienes legítimamente aspiran a convertirse en académicos. Esto y no es una cosa menor, permite a quienes ya calificamos como adultos, porque aunque Patricio y yo nos veamos de la misma edad, creo que sí le llevo como 15 años. Entonces, conforme a las categorías demográficas, pues yo ya soy adulto. Y bueno, esto nos permite a los que llevamos un tiempito en este oficio, en mi caso, cumplí 10 años en el Instituto Mora el 1 de octubre, conocer los intereses investigativos de las nuevas generaciones, pues aunque todos, como dije, parezcamos de la misma edad, ya son muchos años los que nos separan de quienes ahora buscan dedicarse a la investigación tan necesaria en el desarrollo de cualquier país y en nuestra región cultural. En ese sentido, esta conferencia tiene otro atractivo: la colaboración, el diálogo, el intercambio de puntos de vista dentro del mundo de habla hispana, en el que yo insisto mucho siempre, tan anhelado por nuestros países y muchas veces tan poco practicado. Hoy México, gracias a nuestra alma mater nacional, como tantas veces le decimos, ha hecho posible una estancia de 2 meses que Patricio Simoneto esté realizando en el Instituto de Investigaciones Históricas, en esta misma institución. Y sigue vivo este compromiso con el diálogo entre nuestros países, entre nuestros estudiantes, entre nuestros académicos. Todos compartimos una lengua y por tanto, pese a las diferencias, un mundo. Y esto será lo primero que destacaré. Veo en Patricio Simoneto, como en muchos estudiantes y jóvenes investigadores mexicanos y de otros países hispanos, el deseo de hacer comparaciones más allá del vecino inmediato, sin subestimar ni mucho menos cualquier trabajo comparativo. Este en específico no lo es. Esperemos que lleguen nuevas oportunidades, por supuesto. En eso estamos trabajando. Me declaro simpatizante del diálogo y las investigaciones que incluyen a los dos mayores polos del mundo de habla hispana en este continente, que lo hemos visto tantas veces, comparten procesos semejantes, disfrazados de mitos nacionales, a veces opuestos en lo superficial. Alarma, no sé si guardar silencio por un momento. Ay, perdón. Con esto de los temblores ando así de temblor, calor, sudor todo el día, pero mala noche no. Bueno, escucho a Patricio y pienso, como en otros casos, aunque no tan afortunados como el suyo, que hay nuevas preguntas de investigación, reflexiones teórico-metodológicas, historiográficas, rigor en la investigación, fuentes leídas de una nueva manera y entretejidas dentro de un argumento, esto es, no se parafrasea a un gran autor tomando como pretexto un referente empírico y tampoco se reproducen las fuentes como si hablaran por sí solas. Y a la vez veo en su trabajo el deseo de comunicarse con un público amplio.
Tras décadas en que producir textos ininteligibles ha caracterizado a buena parte de los investigadores en ciencias sociales y humanidades. También construye una arquitectura conceptual basada en el conocimiento de lo escrito, pero que plantea una propuesta propia y desarrolla un argumento coherente e interpretaciones sustentadas en este. Y eso que no he leído el libro, ¿eh? Todas son buenas noticias pensando en el futuro, si logramos darle un lugar de trabajo a nuestros jóvenes colegas. Pero no se angustien, hay altas y bajas en este mundo. Patricio Simoneto nos habla de una investigación innovadora. En principio se ocupa en gran medida de la historia del presente, en la que, al menos parcialmente, coincide en el tiempo de vida de los sujetos de estudio con el del investigador. Esto hasta hace poco casi no se cultivaba en nuestra región. También se aproxima la experiencia de los consumidores, los hombres, en el mercado sexual, cuando hasta ahora casi siempre se ha estudiado a las mujeres, porque parece ser, en la academia se ha reproducido un sentido común de larga tradición, como ya lo ha señalado. Los mercados sexuales son protagonizados por las mujeres como víctimas o como personas con capacidad de autogestión, aún en condiciones de trabajo difíciles y adversas, pero en el que los hombres, los consumidores, tan solo pagaban para aliviar su sexualidad compulsiva, como componentes marginales de los estudios que se han realizado. Esa sexualidad masculina, por tanto tiempo entendida como fisiológica, biológica, difícil de controlar, bestial, agresiva, constitutiva de los varones que convierten a las féminas que venden sexo en un mal necesario o en malas mujeres que deben ser perseguidas. Todas ellas concepciones criticadas desde la academia, pero muy poco estudiadas, como ocurre en el libro que, reitero, necesitamos leer y tener en nuestras bibliotecas, no solo personales, por supuesto, en nuestras bibliotecas institucionales. Bueno, nos encontramos así frente a una investigación sobre la historia social o cultural de los consumidores de servicios sexuales que, por supuesto, se opusieron a la abolición de la prostitución o violaron las leyes que así lo disponían. Vemos que la visita a los lugares donde podían acceder a servicios sexuales, que comúnmente se visitaban de manera colectiva, eran en efecto donde se pagaba para ser hombre. Pese a las prohibiciones, eran lugares de identificación como varones. No, es que se me seca un poquito la boca. ¿De qué hablo? En público. Ya lo confesé, me van a ver en no sé dónde. Espacios de camaradería. Sí, ya sé. Por eso no he hablado mal de nadie. Espacios de camaradería donde las mujeres eran un objeto más. Pagar por un servicio sexual era un ritual viril, como muestran los testimonios de las comisarías que, bueno, Patricio ha revisado de manera muy precisa y exhaustiva. Por cierto, qué alegría que las nuevas generaciones consideren que para la historia o las ciencias sociales o las humanidades son importantes las fuentes o eso que llamamos evidencia empírica. Me da un gusto enorme y no estoy en contra de la teoría, pero de pronto parece que es solo un pretexto el tema para echarme un rollo de algo que no tiene nada que ver con ese tema sobre el que pretendo indagar y no es el caso. Les digo, uno aprende mucho de las nuevas generaciones. Ir de putas, en las palabras de los sujetos de estudio,
Era una escenificación donde se validaba la virilidad. Se intercambiaban narrativas del acto sexual, se estrechaban lazos de amistad y también se daba, como ha dicho Patricio, la competencia. Se intentaba impresionar a los pares. ¿Quién era más hombre? ¿Quién aguantaba más durante el coito? Bueno, con las exageraciones de rigor, por supuesto, ¿no? Se realizaban ritos de paso, perder la virginidad para convertirse en un verdadero hombre. En suma, se reafirmaba la heterosexualidad masculina, se ganaba el estatus de hombre, de varón. Se trataba de un proceso viril de identificación. Y como te gusta Stuart Hall, dije la identificación, viene bien. Pero no es corrección, nada más es, bueno, en fin, diálogo, que voy a corregir un texto que seguro es fantástico y está por ser publicado. Lo que quiero, como ya dije, es leerlo. Pero bueno, la exposición ha sido, como dije, estupenda. Bueno, vemos en un análisis apasionante, articulado en este trabajo, que es algo que particularmente me gustó muchísimo, el lenguaje de una sexualidad que considera los deseos de los hombres, pero en el que parece que no se habla de las mujeres, ¿no? Parecen ser solo un receptáculo de los impulsos masculinos. Se considera que el impulso de los hombres de penetrar a algo es algo irracional, animal, bestial, biológico, natural, y lo que quieran agregar. Así las referencias que hacen de sus penes como fusiles, o de la penetración como darle un fierrazo a una mujer, o encontrar una mujer para clavar, implican que no caben consideraciones sentimentales masculinas, pues eso es terreno de las mujeres, mucho menos las medidas profilácticas que van en contra de una virilidad concebida como naturalmente irracional y por tanto descuidada. Ay, no, está la agüita. A favor o en contra de la prohibición del trabajo sexual femenino, las partes involucradas, incluidos los discursos médicos dominantes, aunque no únicos, como bien matiza Patricio, consideraban la sexualidad masculina como algo irracional, dado por la biología e impulsada por la penetración. Había que regular esta fuerza poderosa de alguna manera. Lo ideal era el matrimonio. Bueno, lo mencionas ahí tangencialmente, pero en la exposición, no digo en el libro, por supuesto. Pero pues no todos los hombres podían aspirar a tal cosa de manera inmediata porque pues, eso de casarse pues, sí cuesta una lana. Bueno, antes y ahora. Sí está cariñoso. Era necesario controlar los impulsos que de otra forma podían atentar contra la virilidad de la nación. Tema interesantísimo en el que, bueno, espero encontrar más cosas en el libro o en el que sería fantástico que indagaras en el futuro, ¿no? Ese cruce entre sexualidad y nación. Los hombres necesitaban ejercer su sexualidad como parte de su desarrollo, por una parte. Pero las enfermedades venéreas podían causarles grandes daños a ellos y a la virilidad de la nación. Mas la prohibición de la prostitución podía generar que esa hambre sexual otorgada por la biología provocara violaciones masivas, el ataque a mujeres decentes, otro tema apasionante que, bueno, no se puede tematizar todo al mismo tiempo, como bien sabemos, pero que sugieres en la exposición, ¿no? Influyendo pues negativamente en ellos. La prohibición también podía dañar la masculinidad, favoreciendo el onanismo, la sexualidad en un país imaginado como despoblado, como bien señalas, y la homosexualidad, bueno, una conducta pues ya de plano considerada aberrante, ¿verdad? Digo, en ciertos tiempos, y ahora ya no. Total, que era un dilema profundo.
quiero destacar. Digo, independientemente de que lo veamos nosotros, ya académicos, profesionales, muy formados, como una serie de absurdos, pero pues desde las autoridades pues había muchas cosas que había que atender. Desde esa concepción, no era algo facilito. Y de esa complejidad da cuenta Patricio. Y sabemos que lo que sigue es que lo sigue siendo. Sabemos que es un dilema profundo que sigue existiendo, pues como bien lo señala Patricio, la historia no está hecha solo de cambios, sino de continuidades, largas y pesadas continuidades que hacen que muchos de estos sentidos comunes nos parezcan más cercanos que lejanos. Y bueno, también muestran la importancia de la historia para comprender el presente con todos sus asegúnes, ¿no? ¿Qué tanto alcance podemos tener a una escala social más amplia? Los científicos sociales, pero bueno, por supuesto, esos son otros temas muy interesantes. Bueno, para finalizar, Patricio, ay, perdón, es que es la parte cruel, pero no es nada cruel. Tengo 3 comentarios. El primero seguramente basado en mi ignorancia, que quizás sirvan no para mejorar el trabajo ya acabado, sino para enterarnos de un poco más de su contenido o establecer un diálogo constructivo. O sea, no es como, ay, me tienes que responder, pues ni que fuera examen profesional. Uno, esto me llamó la atención a mí, vuelvo a decir, desde la ignorancia, pero retomando cosas expuestas por Patricio. En la Argentina, para decirlo así bien bonito como dicen allá, se regulan los burdeles en 1875. En 1936 la ley de profilaxis social prohíbe la prostitución. En 1944, como resultado de las quejas de los militares, se permite instalar burdeles en los cuarteles. En 1945, Juan Domingo Perón, ni más ni menos, o sea, no crean que no sé quién es, imposible. Intenta volver a reglamentar la prostitución, asunto que el golpe de Estado de 1955 hizo imposible. Imposible, sí. Bueno, y es hasta 1984, con el retorno de la democracia, que este proceso vuelve al punto de 1936, si no me equivoco, o sea, el de la abolición de los sistemas de burdeles, ¿no? Y volvemos a empezar. Entonces, mi impresión desde la ignorancia, repito, es que en México, como en otros países, la condena a la prostitución no implica una abolición generalizada. No soy experto en estos temas. O sea, que las leyes respecto a la prostitución son más ambiguas. Muy a la mexicana. La prostitución, dependiendo también de las legislaciones estatales que varían mucho en México, tendieron a perseguirla, condenarla, a la vez que considerarla como un mal necesario, debido precisamente a esa concepción de que la sexualidad masculina pues era algo difícil de controlar y había que darle una salida, ¿no? Entonces, no sé, mi dudilla, no para que la respondas, bueno, o para que alguien la comente, alguien que sepa más que yo, ¿habrá algo específico en Argentina, quizá explícito en el libro, que lleve a una persecución más encarnizada de la prostitución y a negar el acceso de los consumidores al trabajo sexual? Bueno, por supuesto, excepto porque en la práctica transgredían las leyes. No sé, es una duda y quizá no tengamos la respuesta y quizá suene yo totalmente equivocado. Bueno, número 2. Nada más son 13. Aparentemente quienes apuestan por la abolición confían y a veces se decepcionan en que las clases educadas, a diferencia de la prole, podía controlar mejor su necesidad innata de eyacular.
Por supuesto, se trata de una visión clasista. Más allá del mito de la Argentina blanca que todavía persiste en algunas cabezas, ¿hay algún indicio de una visión en efecto clasista, pero también racista, como suele ocurrir con distintos matices en los países hispanoamericanos? En estas consideraciones sobre la mayor dificultad que tenían ciertos grupos para controlar sus impulsos sexuales. Digo, quizá hayas encontrado algo sobre eso, quizá no, es como algo que dije, sí, pero como nuestro clasismo, bueno, pensando en México, por supuesto, está atravesado de racismo y no bromas, y bueno, en general pasa en Hispanoamérica, pues igual y también, ¿no? Pues lo mismo, un criollito que ya mezcladito con quién sabe qué. Bueno, 3, digo, bueno, una cosa espantosa, por supuesto, un prejuicio racial unido al de clase. Y bueno, mi tercera cosita, que no son preguntas así, ya lo dije, como para meter en aprietos a nadie, sino como por si tienes algún indicio, por si reflexionamos entre todos. La pregunta de siempre, para generar una reflexión, y que ya has señalado, esas consideraciones biológicas sobre la sexualidad masculina que, como pues hemos sugerido, perviven, no son productoras de esa violencia masculina anclada en la imaginación falocéntrica. O sea, quizás sea difícil encontrar testimonios de hombres que no se ajustaban a ellas por el temor que debió causarles salirse de la norma, ¿no? O sea, de hombres que a lo mejor sufrían al ir de putas, estoy citando, ¿no? Pero bueno, también es una expresión que se utiliza mucho en México y en otros países hispanos, o sea, no lo sé. Ya lo dije, habrá que leer con atención este libro, por venir, no se puede encontrar todo en las fuentes, eso también me es claro, uno quisiera, pero no se puede. Más este sentido común que persiste, que ha sido combatido por el simple hecho de mostrar, ahí voy a dar unos ejemplos livianos, que tanto hombres como mujeres tienen deseos sexuales, no solo los hombres, ¿verdad? Y para profundizar en la complejidad de la sexualidad humana, que rebasa el hambre de penetrar comúnmente asociada a los hombres. Sin embargo, pues continúa generando polémicas, violencias, restricciones para los hombres y las mujeres. No este sentido común de, ay, los hombres están hechos para el sexo. Y incluso problemas para el uso de medidas profilácticas, ¿no? Para prevenir enfermedades de transmisión sexual. No profundizo en eso, pero es algo que también se ha estudiado y pues muchos hombres se rehúsan porque pues no es lo propio de lo masculino, ¿no? Utilizar condones, por decir algo, y estoy hablando de estudios más contemporáneos, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿en qué medida el discurso ayuda a producir esas prácticas violentas de los hombres? O sea, como que tenemos este discurso, sí, los hombres están biológicamente diseñados para penetrar, ser rudos, violentos y todo lo que hemos dicho, y pues eso les da permiso de ser un poco rudos, tienen como autorización del sentido común. Y pues ya, en fin, no sigo porque no termino, pero felicito a Patricio, a quienes lo han apoyado en su por ahora breve estancia en nuestro país, Karina, puesto Dolores del Instituto de la doctora María Dolores Lorenzo del Instituto de Investigaciones Históricas. Bueno, podría mencionar muchos nombres, pero bueno, felicito a todos y pues agradezco esta presentación y el trabajo que la sustenta, que como ya he dicho hasta el cansancio, espero que tener
tener pronto en mis manos propio. Si es que sí quiero uno para mí, pero no solo para mí, ya dije, para que se divulgue en México y seguir con este diálogo, desde el norte del sur y el sur del sur. La idea es esa. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el doctor Rodrigo Laguarda, por favor. Bueno, entonces ahora sí llegó el momento de abrir el diálogo, tanto con Patricio como con Rodrigo. Ambos han hecho unas presentaciones magníficas sobre el tema del día de hoy. Les pediría que si tienen alguna pregunta puedan levantar su mano y vamos haciendo una primera ronda. Tenemos una. ¿Alguien más que se quiera sumar? Para remarcarlo. Yo sí. Sí, ¿verdad? A ver, aquí creo que ya no. Bueno, en lo que se deciden vamos a empezar con esta pregunta y planteo yo otra serie de comentarios que quisiera hacer a Patricio. Adelante, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos visitas, por favor. Yo me... Entendido, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, mi nombre es Julio César Espinosa Hernández. Estoy haciendo estudios de maestría en Historia aquí en la UNAM. Entonces ya tenía yo conocimiento de tus trabajos. Entonces, bueno, me pareció también muy interesante esto. Y ciertamente, como hace un rato lo mencionaba el doctor Laguarda, creo que muchas veces uno de los problemas es que a veces nos quedamos como con dudas, ¿no? Y no necesariamente siempre las fuentes nos permiten acercarnos a esas dudas, a poder responderlas. Y en ese sentido, hay una pregunta que a mí me surge de tu trabajo, es, en medio de todo este ritual que de alguna forma está legislado y protegido en torno a las masculinidades, me llama la atención ese caso, por ejemplo, que dices, creo que es Marina y Humberto, ¿no? Que ella se niega a proporcionarle pues, servicios sexuales a Humberto, y que pues a partir de eso se arma como un escándalo, ¿no? Ahí en los alrededores. En ese aspecto de las mujeres, las prostitutas, tenían, así como había leyes que de algún modo con las que les reclamaban que los habían contagiado de alguna enfermedad o así, con alguna ley, alguna organización con las que ellas también se pudieran proteger, porque me llama la atención, ¿no? O sea, que quizá para ese momento podría incluso parecer como, no sé si decir que atrevido de parte de ella, entre tantos hombres ahí alrededor, atreverse a decir, pues no quiero porque no me agradas, y no lo hace, ¿no? Es como muy interesante ese caso que mencionas. Ok, muy bien. Bueno, pues para esta primera ronda sumo algunas preguntas. Espero que mientras los demás puedan, no sé, plantear alguna duda, comentario. Pero bueno, en este contexto de las actividades que yo comentaba, que hemos llevado a cabo en el Instituto, Patricio, y que uno de los ciclos fue sobre género, cuerpo y salud, me preguntaba, desde tu propia perspectiva de esta historia del tiempo presente y lo que tú has trabajado a partir de tu propia investigación, ¿cómo ha ido cambiando este discurso sobre la sexualidad y la masculinidad? Si tú pudieras delinear algunas etapas y quizá en función de eso, pues tejer algunas particularidades a propósito de lo que sucedía en Argentina. Y por otro lado, también en esta misma lógica de este ciclo que tenía como punto central reflexionar sobre las desigualdades de género, me llamaba mucho la atención también esto que señalaba sobre cómo un hombre podría demandar a una mujer por el contagio de alguna enfermedad y finalmente como ahí el actor demandado pues era la mujer, ¿no? Entonces, desde la propia investigación que tú has realizado sobre este tema, y muy bien como lo señala Rodrigo, que es una investigación pues que está centrada en los hombres y no en las mujeres como tradicionalmente se hace, ¿qué te dice sobre las desigualdades de género?
Y ya por último, para no acaparar todas las preguntas, coincido con Rodrigo en lo interesante de este vínculo de sexualidad y nación. Y ahí me preguntaba mucho si tú, a propósito de tu propia investigación, has rastreado cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica en esta legitimación de imaginarios o de roles asociados a hombres y mujeres. Y bueno, pues si te parece, iniciamos con eso. Bueno, gracias a Rodrigo y a Karina por los comentarios. Perdón, no me acuerdo tu nombre, por tu pregunta, que son todas muy interesantes para aclarar cosas que por la tiranía del tiempo no aclaré y son justas, pero que prometo estar en el libro y como promesa para que lo compre. Así que voy como por orden, más o menos aclarando algunos aspectos. El primer aspecto es que en Argentina, como en México, la ley, justamente como la ley lo que hace es abolir la prostitución reglamentada, no es una ley ambigua. O sea, bueno, hay muchos debates si puede decir que es ambigua o no es ambigua. En realidad no es nada ambigua. Lo que prohíbe es que haya burdeles, pero no prohíbe de ninguna forma que ninguna mujer ofrezca servicios sexuales en la letra de la ley. Ahora, esta ley coincide con otras normativas, como por ejemplo las normativas de control del espacio urbano, ¿no? Que son normativas que en América Latina son bastante extendidas, con las que la policía puede, según una interpretación un poco forzada, detenerte algunos días si considera, por ejemplo, que vos estás haciendo cosas escandalosas, que es algo sí totalmente ambiguo. Entonces, generalmente estas denuncias eran iniciadas por eso, o a veces lo que podía hacer es, como la ley prohibía el proxenetismo, esto es muy divertido, generalmente ahora no te voy a dar el porcentaje, pero como que el 90% de las personas detenidas por la ley eran mujeres acusadas de proxenetismo, a pesar de que estaban solas en su casa, se las acusaba de autoexplotarse, digamos. O sea, no. La ley, entonces, a pesar de todos estos cambios, la legislación era, si quieren, adquiría, o lo que yo analizo en mi libro es cómo adquiría en la práctica una forma viva que era en algún punto punitivista, a pesar de que la ley no tenía esa intención inicial o no estaba en los papeles pensada en ese sentido. Entonces, lo que intento pensar es cómo distintos actores, a partir de aplicarla, le dan una vida real, digamos, o sea, una vida práctica cotidiana, construyen la ley en la vida cotidiana. Como se me ocurren mil ejemplos, la jurisprudencia podría ser un ejemplo, bueno. Y esto va variando a través del tiempo. Estas reformas que nombró Rodrigo siempre están pensando en el varón. De hecho, la ley de profilaxis social se piensa, el problema era cuántos varones se contagiaban, porque justamente era, bueno, si los varones se enferman, como en este cartel no, pero las campañas públicas lo que decían era, si el varón se enferma, las futuras generaciones van a nacer ciegas, bobas, tontas. Entonces, como que hay ahí toda una preocupación por la nación. Entonces, que eso sí es algo que ahora voy a explicar en profundidad, es algo que recorre algunos de los capítulos de este libro. Sobre el aspecto del clasismo y el racismo, que es un aspecto, creo yo, interesante, sobre todo para la historiografía argentina, que es un aspecto bastante débil. O sea, en general nuestras ciencias sociales no estamos muy formados en el análisis de la cuestión racial, porque gran parte de nuestra formación sigue aún marcada por esta idea del mito de Argentina, en la Europa de América, y aunque hay muchos trabajos que en los últimos tiempos han cuestionado, creo que aún es un aspecto al menos débil. Sí, lo que puedo decir es que un aspecto central, por lo menos en dos aspectos que ahora me vienen a la cabeza. La primera, cuando pensamos a principios del siglo, ¿no? En Argentina y todo, que es un poco el debate que deriva en la ley de profilaxis social, que es el debate en torno al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, la Liga de Naciones y estas asociaciones supuestamente internacionales de malhechores que están traficando mujeres, que bueno, es otro aspecto que analizo en el libro. Ahí aparecen ciertos debates en torno a la raza, sobre todo a quién es el buen blanco. O sea, no quién es el mal negro, sino quién es el buen blanco. En torno a las mujeres, a cómo por ciertas particularidades raciales, como por ejemplo ser rubia, las transforman más atractivas, o como por ejemplo ciertos varones de ciertas nacionalidades, como los judíos, no nacionalidades, cuestiones étnicas como los judíos, o nacionalidades como los eslavos, polacos, Unión Soviética, etcétera, el mundo de lo que se llama Europa del Este,
tienen ciertas particularidades que los hacen malos blancos, digamos, o sea, que no son blancos, los blancos esperados por la nación. Digamos, ahí hay toda una cuestión racial muy fuerte en el discurso y en los puentes se ve, en los documentos producidos por el Estado aparece esa idea. Siempre con la dificultad de que como la Argentina, el discurso público argentino habla todo el tiempo del crisol de razas y de las bondades de la integración argentina, en los documentos que produce el Estado siempre está la preocupación por no dejar rastros sobre el racismo. Entonces ahí hay todo un tema, pero si uno mira, creo, cruzado, lo que sí puede ver es esta preocupación por el buen blanco. Y que esta preocupación también tiene que ver con lo que a partir de la década del 30 es el problema de las enfermedades venéreas, ¿no? Porque ahí la palabra raza, bueno, usado quizás por el discurso eugenésico, que es el discurso más fuerte en ese momento, pero por la preocupación poblacionista, aparece esta preocupación de cómo fortalecer la raza, o sea, cómo hacer una raza cualitativa y cuantitativamente potable para la nación, ¿no? Entonces ahí hay otra, si quieren me parece a mí otro punto para analizar y que hay trabajos buenos en ese sentido. Pero creo que el mecanismo va por este lado de cómo mejorar la blanquitud, o sea, va por esa dirección sin nombrar a estos. Y para mejorar la blanquitud hay que definir fronteras sobre qué es la blanquitud no buena, ¿no? Entonces creo que ahí está como e intento en la tesis meterme bastante con este aspecto de los buenos blancos. Y justamente, obviamente, como nombraste, los varones que sufrían no aparecen en las causas judiciales porque los policías, estos varones eran detenidos en calidad de testigos. También eran obligados a declarar por una estrategia policial que era ponerse en la puerta de un lugar donde se veía que una mujer estaba teniendo varones y cuando veían que había 5 o 6 varones esperando, hacían un allanamiento, los detenían y así se aseguraban los testimonios. Y esto se hacía simplemente para renegociar, no era porque la policía considerara que quería prohibir la prostitución ni nada por el estilo, sino porque generalmente eran mujeres que no arreglaban, esos aparecen los testimonios, con los arreglos que ellos ya tenían sobre cada localidad o sobre cada lugar, no pagaban las cuotas que tenían que pagar, no, digamos, las coimas llamamos nosotros, no pagaban el dinero que ellos pedían por el derecho a vender sexo ahí, y los varones aparecían en su calidad de testigos. Por eso es que siempre hay como cierta uniformidad en esos testigos, son siempre trabajadores. Casualmente, nunca son dueños. Yo me centré en mi análisis sobre todo en zonas rurales, porque también un poco mi tesis discute con una tradición argentina que es muy urbanocéntrica, a pesar de que es un país ampliamente rural. En localidades de 2.000 habitantes, el dueño de la estancia conoce a la policía, conoce al juez, nunca va a llegar, es muy raro que llegue al juzgado, porque es una molestia para él y porque, supongo que el que quiere ser juez debe querer tenerlo amigo y no debe querer tenerlo en contra y así, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es como que estos varones siempre tienen cierta uniformidad y eso es algo que contemplo. Sobre la pregunta del compañero que está haciendo la maestría, no habían instituciones formales que protegían a las mujeres, más allá de la legislación que protegía, digamos, entre comillas, a la mujer. Pero sí lo que existían eran redes informales. Muchas de estas redes, por ejemplo, eran herencias de los sistemas reglamentarios. Muchas mujeres que se conocían de haber trabajado juntas en un burdel patentado, después usaban esas redes, por ejemplo, para desplazarse de una localidad a otra buscando, por ejemplo, siguiendo los ciclos de cosecha cuando los varones cobraban. Entonces, la época de cosecha aparecían muchas causas ahí de que había muchas mujeres atendiendo y entonces ahí había muchos problemas con la policía porque llegaban mujeres y tenían que arreglar de nuevo con la policía. Entonces, bueno, ahí sí uno puede detectar, cruzando las personas, ver estas redes informales. Y muchas de las formas de protegerse era, por ejemplo, si iban a atender a 14 varones, ir 2 o 3 mujeres juntas, 3 amigas, decían, vamos de amigas, le decían ellos como hacer el peso juntos, tenía como esa frase en los testimonios, y tenía que ver, por un lado, con, atender a 15 varones demandaba una labor, pero además una cuestión de protección, ¿no? O sea, no es lo mismo ir con 15 varones sola que ir con otras 2 o 3 amigas. Y bueno, si querés, esa era la protección. Ahora, en Argentina, a diferencia de México, no hubo, por ejemplo, como en la década del 40 acá, una organización de prostitutas que intentaron formar un hospital, ni lucharon por derechos, etcétera, sino que eso es algo, si quieren, casi contemporáneo de las últimas décadas. No existió, quizás las pioneras fueron las chicas trans y las travestis, que ya en la década del 90, con esto de luchar contra los códigos de falta y los códigos de convivencia, se organizaron y aparecía también ahí la figura del
de la trabajadora sexual o la mujer en situación de prostitución, dependiendo de qué lugar se pararan, ¿no? ¿Cómo cambió el discurso sobre la masculinidad? Esto es interesante. A pesar de que mi tesis, y esto yo lo sostengo, es algo que me parece que hay que fortalecer, es sobre la continuidad. O sea, yo creo que tiene que haber más historia de la continuidad, además, porque la ruptura es lo fácil, pero cómo pensamos el tiempo de lo continuo es un tema difícil. Sí podría por lo menos marcar 3 momentos, clivajes, o bueno, también podría, más me ocurren 4 ahora, me viene otro. El primero es, no es lo mismo pensar, el sistema de burdeles patentados estaba pensado para un modelo de varón, ¿no? O sea, y que es algo bastante regional, pero también global, en torno a cómo se cuida esta situación de prostitución, ¿no? Cómo se regula este intercambio, y me parece que hay ciertas particularidades. Inclusive si uno piensa en cómo en la cinematografía o las producciones culturales del momento están pensando el varón, son siempre varones de élite, o sea, que van a los burdeles que son burdeles lindos, o sea, aunque no todos fueran así, o son varones que van a burdeles trágicos, en los que aparece una idea. Ya a partir de la década de 1930, esta idea del varón como un varón todopoderoso empieza a hacer aguas, ¿no? Porque, bueno, por un lado está la crisis del Estado liberal, que es un estado de fondo y es una crisis general, creo, de la década del 20 y el 30, cómo están pensando las naciones latinoamericanas a sí mismas. Casualmente hay un boom, ¿no? de estos productos que yo digo de consumo masivo, en torno, no solo se le ofrece al varón pagar por sexo, se le ofrecen un montón de servicios que por un lado refuerzan su masculinidad, pero por el otro lado están señalando que esta masculinidad no es impenetrable, ¿no? O sea, tienen problemas de impotencia, tienen problemas para ser bien machos, o sea, no son vigorosos. Por ejemplo, hay un producto que se ofrece durante con mi nueva investigación, estoy viendo durante todo el siglo XX, que es como unas hormonas de toro, que es porque si vos sos como débil de cuerpo y querés ser más viril, te las tenés que pasar todo el tiempo, a pesar de que sean todas patrañas. Bueno, se ve que son patrañas efectivas porque se venden. Yo veo las publicidades y la verdad que ocupan un lugar importante en la prensa. Entonces ahí creo que hay un nuevo momento. Y además, en la década del 30, también esto es algo que coincide, me parece, en bastantes estados latinoamericanos, hay una renovación de los códigos de falta, de los códigos de cómo las normas que restringen cómo el Estado o la policía puede controlar el espacio público. Y eso tiene que ver con la detección o la visibilización de ciertos aspectos que son disidentes a lo que se considera masculino. Por ejemplo, la sociabilidad homosexual en las élites urbanas. Las mismas leyes que en Argentina condenan el escándalo a las prostitutas, el mismo artículo dice prostitutas y homosexuales, justamente porque aparece esta preocupación de cómo sostenemos este modelo masculino a través de estos aspectos, a pesar de que no sirvan, ¿no? De que no se implica. Creo que en la década del 60 hay un cambio en los modelos de masculinidad, o sea, hay mayor visibilidad de identidades sexuales disidentes, la mayor visibilidad de la juventud como una generación potente, y eso implica circulación de ciertas estéticas políticas, pero también estéticas físicas que son endebles con la masculinidad y son vistas por estos sectores como peligrosos, ¿no? Estos hippies, los beat, o sea, creo que ahí los estudios de juventud han hablado mucho, ¿no? Sobre esta forma de vestirse que es un poco afeminada, pero a la vez, contradictoriamente, estos mismos varones que son un poco afeminados tienen toda una retórica, por ejemplo, si pensamos de los varones de izquierda, muy masculina, ¿no? O sea, de cómo es el guerrillero, de cómo es el hombre barbudo, pero todos estos discursos me parece que vienen a marcar a un hombre más desprolijo y otras formas de pensar lo masculino que va variando, y se me ocurre otro momento clivaje, quizás es el que estamos viviendo ahora o no, o la reacción a ese momento clivaje, que hay un debate, por lo menos dentro del feminismo y dentro de la academia, sobre la masculinidad, que de los 90, ¿no? Del trabajo de Cornell empezó a discutirse, pero creo que ahora es algo más general, o sea, que se está discutiendo, y creo que eso explica el nivel de reacciones que tiene ese nivel de discusión, ¿no? O sea, estamos viviendo un nivel de reacción muy fuerte en torno a cómo reafirmamos la idea del ser varón, y eso solo puede darse un nivel de reacción con tanta crueldad si hay un nivel de crítica intenso. Creo que en ese sentido, para ser optimista, la otra vez le decía a Rodrigo que a mí me gusta mucho una frase que hizo una historiadora argentina, que es Dora Barranco, que dice que en momentos oscuros solo no podemos darnos el lujo de ser pesimistas, es que ante tanta reacción solo puede haber mucha crítica. O sea,
Es una reacción a una crítica profunda y por algo esas estructuras o esas formas de estructuras de sentir, siendo algo así, están resentidas, están buscando reafirmarse porque creo que hay una mutación. Puede ser que termine en un retorno, no sabemos. Siempre la historia no es lineal y por suerte y por desgracia. Sobre las demandas, sí, efectivamente las leyes estaban pensadas desde un punto de vista androcéntrico. La salud, el concepto mismo de salud tiene un precepto muy androcéntrico porque justamente está pensado en esta idea de reproducir la nación, y reproducir la nación, cuando están pensando en reproducir la nación, piensan en obreros para trabajar, militares para ocupar y consumidores para comprar, y esos son siempre varones. Ahora, no siempre esta ley fue usada solo por varones. O sea, estoy trabajando ahora con una colega y hemos detectado causas también, por ejemplo, de mujeres que usan esta ley para divorciarse cuando no hay divorcio, diciendo: mi marido me contagió de enfermedad venérea, quiero una separación inmediata. Bueno, ahora hay mujeres en la cárcel, en los encerrados de la cárcel, que han pasado 3 años presas, sometidas a tratamientos curativos por haber contagiado una enfermedad venérea, para ver cómo el nivel. Entonces creo que sí, nos habla de la desigualdad de género, no lo transforma en algo inflexible. La ley no castiga particularmente a las mujeres, simplemente el que contagia, pero en el imaginario sobre las enfermedades hay una idea de que la mujer es el depósito, porque es un objeto pasivo, y el varón entonces el varón es el que se contagia, porque la mujer como depósito es el que deposita la enfermedad en sí, ¿no? O sea, hay como un juego metafórico ahí de cómo está siendo imaginada la enfermedad, que es ridículo, pero es como ellos lo están entendiendo en ese momento, y me parece que eso explicaría en parte por qué ellos son los que más denuncian y no las mujeres. Pero a veces las mujeres también, cuando ven dañada su honra, etc. La sexualidad de la nación y la iglesia. Como sabrán, Argentina es un país con una tradición católica y entonces la iglesia no es un actor menor. Sobre todo en la cuestión de la prostitución siempre jugó un papel central. En parte el golpe del 55 se explica por un divorcio entre la Iglesia Católica y el peronismo, entre otras cosas por la ley de divorcio, pero también por la ley de intento de regulación de la prostitución, que para la Iglesia fue como un quiebre. Es muy interesante, que esto es algo que analizo en la tesis, que muchos peronistas, o sea, gente con sensibilidad peronista de las periferias de Corrientes, de Tucumán, son a la vez miembros, por ejemplo, de Acción Católica. O son tan peronistas. O sea, he encontrado una carta diciendo por Santa Evita, ¿no? Por Santa Evita, María Duarte de Perón, nuestro líder espiritual, Juan Domingo Perón, y Cristo, ¿no? Como eso es normal. Y ahí en esa retórica cristiana sobre la prostitución hay toda una liturgia sobre la sexualidad femenina como un lugar sagrado de la nación, en la que entran en tensión, cómo juegan esta interpretación, ¿no?, de lo nacional, del peronismo y de la sexualidad como un elemento central para el discurso nacional, a pesar de que parezca siempre marginal, ¿no? O sea, es algo íntimo, pero a la vez algo tan público, ¿no? Porque ¿qué más público que cómo se va a reproducir la nación? O sea, eso para mí tenemos ahí algo para pensar. Y en ese sentido hay como muchos sincretismos, ¿no? O sea, muchas configuraciones de sincretismo en estas tensiones que aparecen entre la iglesia y el peronismo. La iglesia termina siendo la mayor defensora de la ley abolicionista, de las leyes abolicionistas en su momento, y contraria en Argentina, por lo menos lo que yo encontré, ¿no? Y contrarias a los intentos de reglamentación, porque cree que es la única forma de proteger la honra femenina y de evitar ¿no?, que esto se pase. Y documentos hay muchos, uniones de padres de familia que denuncian prostíbulos cercanos a escuelas. Bueno, y así como esta forma de activismo católico, bueno, que es una forma también de intentar imponer su propia interpretación del abolicionismo, que está en juego con otras interpretaciones del abolicionismo. Sí, por ejemplo, te diría contradictorio, el feminismo después de la década del 30 en Argentina prácticamente se olvida del tema. O sea, bueno, también porque el feminismo después de la década del 30 en Argentina, después de fracasan en el intento de votar la ley, de conseguir el sufragio universal, entonces un poco como que se desarma, pero no es algo que le continúa, pero sí la iglesia saca encíclica, digamos, o sea, como que está muy fuerte en ese sentido, y el mismo peronismo también apela al discurso católico para defender la reglamentación, o sea, habla, digamos, hay todo un juego de la apelación de esa liturgia como parte del imaginario nacional que creo que es interesante. Si pensamos, por ejemplo, en la figura de Evita, ¿no? Para los detractores Evita es una prostituta, para sus defensores es una santa, ¿no? Como esas dos figuras contradictorias creo que nos hablan mucho de cómo
la nación está cruzada también por ese discurso, ¿no? Que sus propios líderes, los líderes populares, terminan como en esa dicotomía que define los límites de lo honrado o no en la sexualidad de sus habitantes. Así que sí, las puntas del mundo católico son muchas. Así que eso es lo que podría decir. Muy bien, muchísimas gracias a Patricio. Tenemos algunos minutitos más. Si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, felicitación. Que analizar los grandes procesos permiten un debate sobre cómo se construye la masculinidad, cómo se construye el lugar, cuál es el lugar hegemónico del lugar de la mujer, del lugar del hombre, etcétera. En ese sentido, quería preguntarte qué pudiste reflexionar, es una pregunta más epistemológica o metodológica, en torno a la construcción de problemas de investigación que ponen el eje en la idea de la cotidianeidad. Bueno, un poco de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Bueno, coincido en que siempre lo cotidiano es menos... a pesar de que hay una tradición en la historiografía, ¿no? La historia de la vida cotidiana es una tradición muy fuerte en nuestra historiografía en general. Sí, capaz mi pregunta iba a este sentido, más allá en la cuestión de lo continuo, ¿no? O sea, por ejemplo, todas estas reformas a las legislaciones, si uno mira las vidas de las personas que están involucradas, prácticamente no cambian. O sea, posiblemente muchas personas ni se enteran que estas reformas, ¿no? O sea, yo me preguntaba eso, si una chica que estaba vendiendo sexo, no sé, en un pueblito de 2.000 personas en el medio de la provincia de Buenos Aires en 1940, se enteró que, no sé, que... Sí se enteró que se abolió la prostitución reglamentada porque cerraron los burdeles, y eso sí fue un cambio, creo, drástico. Digamos, pero no sé si se habrá enterado con el 44, pero digamos, una reforma que capaz no le afectó su vida cotidiana, ¿no? O sea, después habrá que ver cuál es el saber cotidiano de esa ley, ¿no? Que se va haciendo posiblemente con las detenciones. Que ahí la policía se enterará o le contará a una amiga, no, mira que me detuvieron porque ahora la ley dice tal cosa, ¿no? Y te conviene decir esto cuando vayas a declarar para salir más rápido. Entonces, creo yo, y eso... Quizás sí lo que más han aportado son los que hacen historia, el trabajo más allá de la búsqueda de los conflictos, o sea, de los que han intentado pensar cómo es la vida social de los márgenes. Para la historia en particular, como yo digo, a veces es una ciencia esotérica que habla con los muertos, es complicado porque generalmente las fuentes o los documentos registran o lo que aparentemente registran siempre es el cambio, porque siempre hay ruptura, ¿no? O sea, pero contradictoriamente, o sea, si uno mira el subtexto, la reiteración de esas aparentes quebraduras no son más que el síntoma de algo continuo. O sea, como la pregunta yo dije al principio, ¿qué expresa más las palabras de estos muchachos si no es, o sea, digamos, que están obligados a explicar algo que consideran natural? Digo, y que muchos de nosotros lo consideramos natural. Yo cuando era chico, la idea de que mis amigos iban, o sea, que me generaba un terror terrible, que mis amigos iban a ir me decían, bueno, ¿cuándo vamos a un prostíbulo a debutar? Yo decía, ay, por Dios, que nunca me digan eso, porque me muero, o sea, y mi tío me lo dijo, etcétera, un montón de gente. Y yo un poco cuando empecé este trabajo me vino esa idea a la cabeza de, bueno, ¿de dónde salió todo eso? O sea, digo, yo no quería registrar una fuente, pero posiblemente si ellos hubieran sido detenidos, su voz sí hubiera continuado. Son aparentes rupturas
de algo continuo, ¿no? O sea, ahora el problema es cómo se reconstruye lo cotidiano, y siempre tiene esa dificultad de que es más difícil. Por lo menos en la historia es pensar, y a mí me surgieron muchas preguntas, pensar, por ejemplo, de lo que dijo Rodrigo, ¿cuándo empezó a haber condones? No sé, porque yo veía, por ejemplo, que todos se lavaban con una palangana. O sea, mucha gente creía que uno no se contagiaba de sífilis y después de tener el acto sexual se lavaba con una palangana y un trapito. Y esto es algo que se repetía. Entonces empecé a averiguar, bueno, ¿cuánto costaba un condón? Porque también, son datos que, era accesible. Una mujer que cobraba 2 pesos en su momento por tener un coito que podían ser 5 minutos y terminaba, podía dedicarle esos 2 pesos, no sé, los 50 centavos que valdría el condón de látex. La incomodidad de usar ese condón de látex, porque no era el condón lubricado que tenemos ahora, sino que era una cosa horrible. Y lo horroroso que significaría frente a otros tener un condón, porque también entrevistando gente, preguntando a gente de cuando viajaba a hacer archivo, aprovechaba e iba a estos lugares, estos pueblos también a hablar con la gente. Y bueno, tener en su momento un condón era como que eras un zafado sexual, ¿no? O sea, ¿quién se iba a animar a ir al almacén del barrio a comprar un preservativo, ¿no? O sea, como me parece que tiene que ver con por eso yo hablo de la sociabilidad también ancladas en los lugares concretos, ¿no? O sea, bueno, esta cotidianidad, pensar qué significaba divertirse o qué oportunidades de diversión había en estos pueblitos en relación, por ejemplo, a Mar del Plata, que posiblemente, bueno, estas chicas, por ejemplo, decían, fui al cine, hice tal cosa, bla, 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 y bueno, trabajabas 12 horas, 8 horas, la que se llevaba la cosecha, y después tenías meses sin trabajo. Y ahí me parece que hay un tiempo como muerto en el que el ocio adquiere otro sentido y en el que lo cotidiano adquiere otro sentido. Entonces, quizás como mi pregunta fue como rastrear cómo se iban anudando todo esto, desde los detalles materiales a cómo se iba anudando la propia idea del tiempo, qué significaba divertirse. O sea, como que me parece que en ese sentido quizás tomar un aspecto como marginal, como parece lo sexual, da un montón de datos sobre algo mucho más amplio. ¿Qué es esto? ¿Cómo es divertirse? ¿Cómo es ser varón? ¿Cómo es? Y cómo son sus micromundos, ¿no? O sea, para lograr eso. Sí, yo opino igual que vos, opino que lo cotidiano siempre está denostado por la academia. En ese sentido, o sea, es más difícil porque todos te están pidiendo resultados. Y los resultados son, no son novedosos, son descriptivos. O sea, a veces incluso analíticos, pero y tienen una temporalidad no como difusa, no tienen años, no son largos, pero bueno, creo que hay que seguir eso, ¿no? Esa es mi respuesta. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Patricio, a Rodrigo por sus conferencias, comentarios del día de hoy. Sin duda, lo que hemos conversado esta mañana, pues nos da muchísimos elementos para seguir dialogando sobre las estructuras sociales, sobre las propias dinámicas que tejen esta intersección entre religión, género y sexualidad. Y yo espero que más adelante podamos tener nuevamente la visita de Patricio, en ese momento ya para presentar el libro del cual se desprende la conferencia de esta mañana. Y bueno, pues a todos ustedes igualmente los esperamos en los siguientes eventos que tendremos aquí en el Instituto. Muchísimas gracias y un aplauso para ambos, por favor.